En las afueras de París, la Escuela de Veterinaria de Maisons-Alfort alberga la exposición permanente de una destacada colección anatómica de mediados del siglo XVIII. Estas figuras extrañas, con caras que parecen hacer muecas, resultan aterradoras a primera vista. Se las conoce como écorchés, una palabra francesa que significa desolladas, y son todo lo que queda de la obra de Honoré Fragonard, un famoso anatomista de la Ilustración que ha caído en el olvido. De las miles de muestras que preparó, solo 20 han llegado hasta nosotros. Estas figuras cuentan una historia al visitante observador, la de Fragonard y su siglo, que fue, en todos los aspectos, una época revolucionaria. No existe ni un solo retrato de Fragonard. Tampoco dejó nada escrito. ¿Cómo puede la historia haber olvidado a un anatomista tan admirado durante su vida? Honoré Fragonard es uno de esos hombres cuya vida y pasión resultan inseparables. Nació bajo el antiguo régimen. En aquella época, Francia era el país más poblado de Europa, y su agricultura estaba pasando por reformas profundas. Las ideas presentadas por la Ilustración respecto a la tolerancia religiosa y a la racionalidad científica estaban alcanzando a todos los aspectos de la vida. Fragonard participó al máximo en la gran aventura de su época. No nos han presentado. Diógenes Cuman, comerciante. Honoré Fragonard, cirujano y profesor de anatomía. Le presento a mi esposa, Leticia. Su libro me intriga, caballero. ¿Por qué es tan repugnante lo que hay en el interior del cuerpo humano? No lo es en absoluto, señora. Si no, ¿por qué iba a ser su envoltorio tan hermoso y efímero? Practicar la anatomía es, en cierto modo, un arte. Honoré Fragonard es uno de esos anatomistas a los que se conoce no por sus escritos, sino por su trabajo, por sus disecciones y la conservación de preparaciones anatómicas. Quizá jamás hubiéramos oído hablar de él, de no haber sido por un profesor de anatomía que se preguntó quién habría creado los desollados que había en la escuela de veterinaria. Sin ese anatomista del siglo XIX, quizá jamás hubiéramos sabido que había existido Fragonard. Nuestra historia comienza en la ciudad de Grasse, en Provenza, bajo el reinado de Luis XV. Honoré Fragonard nació en el entorno de la burguesía ciudadana que iba a participar en la Revolución de 1789. Su padre tenía una tienda en la que vendía guantes y perfumes, en una ciudad que ya era famosa por sus perfumes. Honoré Fragonard nació en 1732, al igual que su primo Jean Honoré, el futuro pintor. Sus nombres eran prácticamente idénticos, pero sus vidas fueron muy diferentes. Como pintor de las libertades morales y la buena vida, Jean Honoré se hizo rico y famoso en la alta sociedad parisina, mientras que Honoré estuvo siempre inclinado sobre lo muerto, en frías salas de disección. Llevó una vida solitaria, en la sombra. Cuando murió su padre, Honoré comenzó a prepararse como cirujano y estudió anatomía humana diseccionando cadáveres. Iba a cerrar uno de los últimos grandes capítulos de una historia milenaria. La historia de la anatomía es un relato magnífico y fascinante, y se podría resumir como el relato de una conquista, la conquista del cuerpo. Al igual que en otras conquistas, fueron necesarias armas. Con ello, me refiero al instrumental usado, del que podemos ver una buena muestra en este Museo de Historia de la Medicina. Pero yo diría que más que los instrumentos quirúrgicos, las manos y los ojos fueron las verdaderas armas de la conquista del cuerpo. Durante mucho tiempo, la anatomía fue un fenómeno social y atraía mucho público a los auditorios.
acudían a observar un acontecimiento impresionante y trascendental. El descubrimiento de los misterios que yacen dentro del cuerpo, dentro de un cadáver. A mediados de la Edad Media, se comenzó en Europa a diseccionar cadáveres en aras del conocimiento. La medicina comenzó lentamente a dejar de ser una disciplina basada en libros antiguos y adoptó un enfoque más empírico basado en la observación del cuerpo. Este enfoque revolucionario transformó por completo la práctica de la medicina y su organización. Hasta entonces, la cirugía la practicaban los barberos, que eran despreciados por los médicos. Pero con la creación de la Real Academia Francesa de Cirugía en 1731, se ennobleció la profesión de cirujano, que alcanzó estatus de verdadera disciplina médica. Honoré se benefició de ese nuevo estatus. A la edad de 27 años fue admitido en la Asociación de Cirujanos de la ciudad de Grasse. Fue en el año 1759. Su hermano mayor, que se había hecho cargo del negocio familiar de los perfumes, fue el primero en enterarse de su logro. Te felicito. Gracias. Deja que te dé un abrazo. Huele esto. Es como el perfume de la vida. Huele bastante mejor que el perfume de las entrañas, ¿eh? Pero el olor de las entrañas es también el olor de la vida. Sinceramente, te admiro. Pero me cuesta imaginarme en tu lugar. Pasarás mucho tiempo rodeado de vísceras, mientras yo estaré rodeado de flores. Si se ama la vida, aparece el deseo de saber cómo funciona, qué mecanismo la anima. Cuando abres un cuerpo, sientes una fuerza inmensa, pero a la vez una calma y una serenidad increíbles. En la historia de las disecciones anatómicas hay algunas obras que sobresalen y que, como esta, por ejemplo, son muy conocidas. La obra del anatomista de Bruselas, André Vesal, titulada De Humanis Corporis Fabrica, es uno de los libros de medicina más bellos publicados en aquella época y uno de los más famosos de todos los tiempos. En La fábrica del cuerpo humano, publicado en 1543, André Vesal detalla el oficio de anatomista, que con frecuencia es un cirujano como Fragonard, con su arsenal de instrumentos de disección, escalpelos, cuchillos, sierras. Para un anatomista, el instrumento decisivo es la mano. El propio Vesal, durante una sesión de anatomía, hundía los dedos en el cerebro para mostrar elementos, o se enrollaba el intestino de un cadáver alrededor del brazo para sacar el extremo del interior del cuerpo, para extraerlo al completo cuando mostraba el intestino. Fragonard pasó muchas horas estudiando el cuerpo humano para conocer los músculos, tendones y nervios que forman su estructura. De temperamento taciturno, encerrado en sí mismo, se entregó a su trabajo en cuerpo y alma. Al igual que todos los hombres de la Ilustración, dio prioridad a la observación y al análisis sobre los dogmas impuestos por la religión o heredados de la antigüedad. Puso toda su fe en el método experimental. En la época de Fragonard, la disección seguramente estaba bastante menos codificada que en la actualidad, porque era una época de descubrimientos. Fragonard debía de hacer exactamente lo que hago yo, descubrir la anatomía poco a poco, con la hoja del escalpelo, buscando cómo se separan los músculos. Se estaba todavía en un período de descubrimientos, de descripción de las formaciones anatómicas. Ya está, hemos hecho aparecer los músculos. Se pueden levantar los músculos, como he hecho yo, y veremos aparecer los bonitos tendones nacarados. La anatomía tiene algo de artístico, porque a primera vista no ves nada. Hay que esculpir el cuerpo para hacer que se corresponda con la teoría. La disección creó la teoría, pero dicha teoría debe ser mostrada en cada disección para explicar cómo funciona el cuerpo. Honoré Fragonard nació en 1732, es decir, más o menos 2 siglos después de la publicación de la obra que marcó el inicio de la revolución en la anatomía. Me refiero al Tratado de Anatomía de André Vesal, un ejemplar lleno de ilustraciones a página completa absolutamente magníficas, con grandes desollados que parecen posar.
Después de la anatomía humana llegó muy pronto un estudio italiano sobre el caballo, un animal noble, de Carlos Ruini. ¿Qué sabemos de los herradores, de los veterinarios de aquella época? Echemos un vistazo a este tratado del siglo XVII llamado El Nuevo Herrador, de Gervase Markham. Basta con mirar a una ilustración tan curiosa como esta del esqueleto, con los huesos mal orientados y un número incorrecto de vértebras, para comprender que es la interpretación de un texto de Vegecio, un texto de la antigüedad. Desde la antigüedad, nada había cambiado en las prácticas ni los conocimientos de los herradores. En Francia, el responsable de un cambio serio en el estudio de la anatomía fue Claude Bourgelat, quien también fundó las primeras escuelas de veterinaria. Claude Bourgelat era director de la Escuela de Equitación de Lyon, un caballero de rango inferior dentro de la nobleza, que también se había preparado como abogado. Como enciclopedista próximo a D'Alembert, escribió libros que fueron muy bien recibidos y le dieron fama en el mundo de los caballos. En elementos de equitación recopilaba conocimientos nuevos respecto a la anatomía del caballo. Fue en aquella época cuando conoció a Henri Leonard Bertin, intendente de la región de Lyon y futuro ministro de Economía de Luis XV. Un animal en plena forma. Francia tiene hombres en abundancia para hacer la guerra, mi querido Bertin, pero no caballos suficientes. Hay que cuidarlos. Los reyes de Francia están demasiado habituados a las guerras como para ignorarlo. Usted, que está cerca del rey con frecuencia, ¿no le puede pedir que acelere las cosas? Las cosas avanzan, mi querido Bourgelat. El Consejo de Estado debería daros una satisfacción. En la sociedad de entonces no se hacía nada sin los caballos. Había una demanda continua de estos para la guerra, pero en el siglo XVIII había también un gran desarrollo agrícola y las ciudades crecían. Se usaban caballos para labrar la tierra, transportar mercancías y para viajar. En vísperas de la Revolución, Francia contaba con más de 1,5 millones de caballos. Dicho número entrañaba una gran cantidad de problemas con la reproducción y los cuidados. Claude Bourgelat era consciente de ello. Fue uno de los primeros en comprender que la anatomía era la clave para hacer progresar el conocimiento, para cuidar mejor a los caballos e inventar la medicina veterinaria. Pero comprendió también que había que interesarse en todas las especies útiles para la agricultura, ganado bovino, ovino y caprino, al contrario de los herradores, que encarnaban una larga tradición de cuidados empíricos dedicados por entero al caballo. Resumió su ideario en un proverbio: por culpa de una herradura se perdió un caballo, por culpa de un caballo se perdió un reino. Por eso, el proyecto de Bourgelat contó con el favor de Luis XV. La escuela de veterinaria que fundó en Lyon en 1771, la primera del mundo, confirmó la victoria de los jinetes y los hombres de ciencia sobre los herradores y otros tipos de curanderos de caballos. Me gustaría que alguien me ayudara a ocuparme de esta escuela y que sea anatomista para hacer demostraciones a los alumnos. Le he escrito a ese respecto, pero no me ha contestado. He pensado en su problema y le voy a recomendar a un joven cirujano. Desde luego que tiene buenos conocimientos médicos y bastante talento para, por llamarlo así, el trinchado. Lo he conocido en Lyon. Se llama Honoré Fragonard. ¿Fragonard? Ese nombre me suena de algo. ¿Es bueno para hacer exposiciones a los alumnos? Porque eso es más que nada lo que yo necesito, ya que la materia a enseñar está en los libros, y sobre todo en los míos. Es hábil con las manos y tiene gallardía. Me parece honrado, pero no un erudito. Alguien que no le hará sombra y que le estará agradecido. ¿Es eso lo que busca, no, Bourgelat? Lo que busco es servir al rey, a Francia y a la ciencia, señor controlador general de finanzas. Tanto con Fragonard como con Bourgelat, nos encontramos ante la continuidad de una gran tradición comenzada en el Renacimiento, que hizo que hubiera un desarrollo casi paralelo de grandes tratados de análisis anatómicos y médicos y de grandes tratados de arte ecuestre. Ambos estaban interconectados, de modo que la política pedagógica dedicada al estudio de la ganadería en general, especialmente a los caballos, pero también de otros animales, hacía que resultara esencial la presencia de un anatomista.
Considero, Fragonard, que vivimos una época fascinante. Los ingleses puede que tengan las máquinas y América, pero nosotros tenemos la ciencia y la buena filosofía. Nuestro proyecto agrandará el prestigio de Francia. Por consiguiente, la misión que le voy a confiar es de una importancia enorme, porque somos pioneros, ¿lo comprende? Soy totalmente consciente de ello, señor Bourgelat. No he tomado a la ligera la decisión de concederle mi confianza. Lo he hecho porque tiene un gran talento. Espero de todo corazón estar a la altura de sus expectativas, señor Bourgelat. Sí. Su labor consistirá en dirigir esta escuela de veterinaria, la primera de Francia, no lo olvide. Y enseñar anatomía haciendo demostraciones a los alumnos. Además, estará a cargo de las recetas, de la farmacia, de las caballerizas y de la herrería. Cobrará 1.200 libras al año. Las labores y las condiciones me parecen perfectamente razonables. Insisto en que los alumnos copien los libros que deben aprender, porque copiar es la forma de que la materia se grabe en su memoria. Para enseñar anatomía había un método principal, que era la disección en directo del cadáver. Pero dicha disección solo se podía realizar durante las épocas frías del año, simplemente porque los cadáveres se pudrían en las salas de disección. Así que Fragonard usaba elementos muy típicos de aquella época, los desollados, es decir, momias, piezas desecadas que se conservaban entre 10 y 15 años y que permitían mostrar las formaciones anatómicas en las épocas calurosas, sobre todo en primavera y en verano. Así que fabricó desollados, no con fines artísticos. Fabricaba desollados como sistema pedagógico para enseñar anatomía a los alumnos. Espero que estén despiertos y dispuestos. Hoy les he preparado un ejercicio que por una vez no les manchará los delantales. Saber los libros. Tienen ante sí las obras maestras de un estilo literario que les resulta familiar. Bien, examínenlos. Me gustaría que contestaran a una pregunta, a una única pregunta. ¿Qué falta? ¿Qué falta en esas imágenes de disecciones anatómicas? El olor. Por favor, por favor. No. Les falta relieve. Para preparar un desollado, Fragonard debía antes que nada elegir el cadáver. Tanto si se trataba de un cuerpo humano como el de un animal, siempre intentaba conseguir un individuo joven. Es decir, que tuviera las arterias blandas, que no tuviera las arterias calcificadas de una persona mayor. Eso facilitaba las inyecciones. Para hacer la inyección abría el tórax. Al lado preparaba una mezcla formada por grasa de carnero, resina de pino y esencia de trementina. Colocaba la mezcla en un enema, una jeringuilla metálica enorme, y empujaba con mucha fuerza. Así el preparado se repartía por todo el sistema vascular. Iba por la aorta, como aquí, hacia los cuartos delanteros, pero también por medio del ventrículo derecho, a las arterias pulmonares. Esperaba a que la mezcla se enfriara, y el cuerpo estaba listo para ser diseccionado. Una vez hecho eso, había que momificar el cuerpo. Para hacerlo, lo colocaba en un depósito de alcohol. Así, por ósmosis, el alcohol reemplazaba el agua de las células. Con este método, conseguía un cuerpo que estaba deshidratado, pero que parecía húmedo. Después sacaba el cuerpo del depósito de alcohol y dejaba que se secara. Naturalmente, no cerca del fuego. La sala de secado estaba por lo general encima del quirófano. El alcohol se evaporaba y el cuerpo quedaba seco. Luego tenía que repintar las arterias de rojo y las venas de azul. Caballeros, el cadáver llegará enseguida. Y como verán, el de hoy no es un viejo cadáver cualquiera.
Todavía estoy vivo, profesor. Un poco de paciencia. Señor ministro, yo... Este desollado, de Honoré Fragonard, evoca una escena de la Biblia, Sansón luchando contra los filisteos, con su mandíbula de asno en la mano. Pero Fragonard ha transformado la anatomía de este hombre. Con esos ojos de porcelana, mirada extraviada, nariz aplastada, orejas retorcidas y ese rictus en los labios, desprende una violencia extrema. Presentar los cadáveres de forma teatral es algo clásico en los libros de anatomía. Busca que se perciba el movimiento de vida, mostrar los músculos, las arterias y otros elementos anatómicos y que no resulte morboso. La escuela tuvo tanto éxito que en 1764 Bourgelat fue ascendido a comisario general de las granjas sementales de París. Quiso trasladar la escuela a la capital, pero el rey y Bertin se opusieron y le encargaron crear otra escuela en París para hacer frente a la necesidad creciente de veterinarios. Ya ve, Fragonard, nos propagamos. Y París, la ciudad que el mundo entero envidia, será pronto el centro de un entramado que hará que triunfen por todas partes las luces de nuestras enseñanzas. Seguirá siendo director y profesor de anatomía, pero en la Escuela de Veterinaria de París. Quiero que participe de este éxito. Haga las maletas, Fragonard. Beauvais. Acompañado de un colega y varios alumnos, Fragonard dejó Lyon en 1765. Instaló la escuela en la hacienda d'Alfort, que Bourgelat acababa de comprar cerca de París. Esta hacienda, en la que Fragonard ejerció su talento como anatomista hace 2 siglos y medio, en la actualidad todavía alberga la escuela de veterinaria. 1, 2, 3. Cuidado que no se caiga. Esto es un horror. Coge la pata. Bien. Ahora hay que tirar hacia atrás. Vamos, venga. Con fuerza. Empujad. Eso es. Eso es. Aquí cojo la unión del yeyuno que asciende hacia el duodeno. Coloco las ligaduras. Imaginen lo que es sacar estos segmentos. Al igual que en Lyon, Fragonard disecaba y enseñaba. En el secreto de su laboratorio fabricaba sin descanso piezas anatómicas cada vez más espectaculares. Maestro, perdone que le moleste. Han traído un paquete para usted. Gracias. Es magnífico. Jamás había visto algo parecido. Nadie había visto algo parecido, porque es único. Parece que vuestra última lección ha causado sensación. La preparación anatómica que les he presentado ha sido un éxito, es cierto. Ya me lo han contado. Pero, ¿cómo diablos lo hace? ¿Con qué consigue ese resultado? Con habilidad.
Siempre ese gusto por el misterio, Fragonard? Hace tiempo que trabajamos juntos, pero ¿de verdad nos conocemos? Es raro que nos juntemos con una botella de vino como esta tarde. En la actualidad trabajo en un libro sobre la anatomía del caballo. ¿Querría echarle un vistazo? Y si tiene algún consejo que darme, por favor no lo dude. Me atrevo a ir más lejos. Me gustaría contar con su contribución en lo que concierne a los cortes anatómicos y los comentarios. ¿Me comprende? Así será, señor Bourgelat. He oído decir que trabaja en secreto en piezas un poco especiales. ¿Me podría comentar algo? Mi método aún no está lo bastante a punto como para desvelarlo. Fragonard tenía 3 grandes secretos. El primero ya lo he dicho, usaba sebo de carnero. El sebo de carnero, que era muy utilizado durante el siglo XVIII, servía sobre todo para hacer velas. Pero su sebo no estaba mezclado con cera de abeja, que era práctica habitual. La cera de abeja se funde a unos 70 grados, lo que requería calentar mucho el cuerpo. Sumergían literalmente el cuerpo en agua caliente, para que el cuerpo se calentara hasta el corazón, y así la mezcla inyectada en el corazón no se enfriara y solidificara. Al no tener cera de abeja, sus inyecciones fueron un gran éxito, y era famoso en toda Europa por su increíble talento inyectando cadáveres. La segunda particularidad era que no ponía tinta en las inyecciones para las venas. La tradición era usar color azul para las venas. Él no lo hacía, y así la solución resultaba menos viscosa y se repartía mucho mejor por las venas. El tercer elemento era la esencia de trementina veterinaria, que protegía a los desollados del ataque de los insectos. No como el barnizado con alcohol habitual, que no protegía contra los insectos. 7,5 libras de barniz. 4 cinceles para romper los huesos. 4 estuches de escalpelos y 4 cuchillos para disecar una cabeza de buey. Un ejemplar humano, 3 libras y 4 soles. 4 pares de ojos de esmalte a 3 libras. Honoré Fragonard hacía una puesta en escena con sus desollados. Es decir, no dejaba los cadáveres sin más sobre mesas o tablas, los ponía de pie. A este hombre lo puso sobre un caballo al galope. Es una idea clásica en la anatomía, porque la anatomía debe estar viva. Para mostrar estructuras anatómicas y los músculos trabajando, no hay que simular la posición de un cadáver, que significa muerte, sino que se pone el cadáver en una postura en la que parezca vivo. Fragonard escribió que la finalidad de esta pieza espectacular era comparar los músculos del hombre con los del caballo. No podía dejar de mostrar las similitudes entre el humano y el caballo. Ambas especies presentan los mismos músculos y órganos. Esto introduce gradualmente la idea del continuo zoológico. Fragonard formaba parte del momento de la historia en que el hombre se convierte en parte del reino animal. Fue una postura anterior a Darwin, que sería confirmada por la teoría de la evolución. La mandíbula inferior es menor que la mandíbula superior. Fragonard fue un pionero al pasar de la anatomía humana a la de otros animales. No tenía una base de conocimientos previa, excepto con el caballo. Formó parte de un gran movimiento comparativo que acercó de forma inexorable a los humanos y a los animales, y que culminaría un siglo más tarde con Darwin y su teoría de la evolución de las especies.
Sin preocuparse por transgredir los dogmas religiosos, Fragonard siguió los pasos del conde de Buffon, el famoso naturalista cuya obra Historia natural, general y particular estableció similitudes entre seres humanos y simios y la posibilidad de una genealogía compartida. Este es el cuarto volumen de la Historia natural, general y particular de Buffon. En esta primera edición se puede seguir la historia de este primer trabajo enciclopédico sobre animales. Por ejemplo, el libro empieza con Cartas de Facultad de Teología al señor Buffon y la respuesta del señor Buffon. Hubo intercambio de correspondencia con teólogos que protestaban por ciertas partes de la historia natural de Buffon, porque sus ideas geológicas mostraban dudas sobre el Génesis. Los teólogos se sintieron ofendidos de que por primera vez se pusiera en duda un dogma religioso por razones científicas. Es curioso, hubo tantos reproches contra Buffon que intentó compensarlo con la declaración siguiente. Declaro en primer lugar que no he tenido intención de contradecir a las Escrituras. Creo firmemente en todo lo referente a la creación, tanto en lo referente a los períodos de tiempo como a las circunstancias de los acontecimientos. Hay una confrontación entre la razón científica, el descubrimiento científico, las teorías científicas y las escrituras. La obra de Buffon era de conocimiento público, y no hay duda de que Fragonard la consultó en los pocos momentos de descanso que le dejaba su trabajo descomunal. A petición de Bourgelat, Fragonard reunió en Alfort una colección de grandes esqueletos y preparaciones anatómicas, a los que añadió las piezas más hermosas que había realizado con sus alumnos. Esta colección excepcional de Alfort se convirtió en destino obligado para naturalistas, anatomistas y médicos de toda Europa. Venían también a admirar las inyecciones magníficamente realizadas por el señor Fragonard, como describen los relatos de viajes y los trabajos científicos de la época. Fragonard, ha llegado. El fruto de una magnífica labor. Compendio anatómico del cuerpo del caballo. El editor ha hecho un trabajo admirable. Este libro se convertirá en un clásico. ¿Por Bourgelat? Sin su ayuda, este libro concebido por mí no tendría este aspecto. Le quiero ofrecer este ejemplar en primicia para demostrarle mi más sincera amistad. No me dé las gracias. Usted es uno de mis más fieles ayudantes. Bien, le dejo con su trabajo y regreso a mis obligaciones. Bourgelat tenía la costumbre de publicar con su nombre las aportaciones de sus colaboradores. Se sabe que Fragonard había creado buena parte de aquel compendio anatómico del cuerpo del caballo, aunque no se mencionara su nombre. Debido a su fama creciente, fue invitado a comer en Versalles por Bertin, ministro de Finanzas de Luis XV, uno de sus fervientes admiradores. Parece, caballero, que su talento ha traspasado nuestras fronteras y que solo se habla de sus desollados. Son simplemente objetos para estudios científicos y demostraciones a los alumnos, señora. Me han dicho que realiza escenificaciones morbosas, inspirándose en la mitología y a veces incluso en la Santa Biblia. Se trata quizá de algo del agrado de mi fantasía, es cierto. Pero opino que hay que esforzarse por poner un poco de arte en todas las cosas. Por mi parte, los animales trinchados solo me gustan en el plato. Fragonard no se sentía a gusto, y a veces se burlaban de él por su indumentaria, así que renunció a esas reuniones y se aisló. A finales de la década de 1760, Fragonard no podía seguir soportando los métodos de Bourgelat. Al mismo tiempo, Bourgelat se sentía agraviado por el aumento de la reputación de Fragonard, y envidiaba de forma especial a su amigo por la admiración que Bertin mostraba hacia su más fiel ayudante. Creo que me merezco una explicación, señor Bourgelat. Usted enfurecido, todo un cambio para su mutismo habitual. Explíqueme por qué ya no quiere que mi hermano se ocupe del huerto de plantas. La negación supone echarlo de la escuela. ¿Y por qué ha retirado la farmacia de mis atribuciones? No tengo por qué justificarme. Sobre todo porque su actitud es indigna de su posición. Lo cierto es que me quiere hacer el vacío. ¿Por quién me ha tomado, señor Fragonard? Esas son las palabras de un espíritu perturbado. Seré indulgente y lo achacaré a la sobrecarga de sus actividades. No soy su lacayo.
Usted es un simple profesor. Y recuerde que los profesores son personas a sueldo, a las que se puede despedir al menor descontento. Olvida todo lo que me debe, señor Bourgelat. No, señor Fragonard, es usted quien olvida lo que me debe a mí. Fui yo quien sacó de su agujero al provinciano insignificante que parece seguir siendo. El señor Fragonard siembra el espíritu de la discordia en la escuela desde hace más de un año. Sin duda, su salud se ha visto alterada por unas piedras que tiene en los riñones y en la vejiga. Sin embargo, no debemos abandonarlo. Pido a su señoría que se apiade de una pobre alma perdida, que en París echa de menos el calor del sol de Provenza, y propongo que, después de su marcha de la escuela, se le conceda una pensión anual de 600 libras. Maestro. Mis compañeros y yo tenemos algunas cosas para usted. Flambrand, siempre a la cabeza, ¿eh? Incluso un día como hoy. Acepte este regalo. Es el testimonio de nuestra gratitud. Gracias, Flambrand. Gracias a todos. Esto no repara la injusticia. Espero que en el futuro vivan en un mundo que intente hacerlo. Al despedir a Fragonard, Bourgelat provocó una insurrección entre los alumnos con sus métodos despóticos. La situación fue tal que tuvo que acudir a Alfort para calmar los ánimos. Después de su despido en 1771, Honoré Fragonard se encontraba sin recursos, aunque recibía una pequeña renta anual. Se puso a fabricar, y lo sabemos por la carta de 1972, un gran número de preparaciones anatómicas que iban a poblar los gabinetes de los curiosos, como el propio Fragonard los llamaba. Para él, la palabra curioso era sinónimo de aficionado o coleccionista. El gabinete de curiosidades, fuera cual fuera su tamaño, era la plasmación del deseo de describir el mundo y describir todos los aspectos de él. En su origen, el objetivo era macroscópico. Era una colección de todas las muestras posibles de todo tipo de actividades realizadas en el mundo. Incluía los grandes descubrimientos. Tener en el gabinete de curiosidades objetos como una momia inca o joyas de indígenas era una prueba de la importancia de los descubrimientos de nuevas tierras, etc. Durante el siglo XVIII se extendió entre la sociedad la moda de los gabinetes de curiosidades. Los comerciantes volvían de sus viajes oceánicos con especímenes y muestras para los eruditos de la época y el cada vez más numeroso público cultivado que leía la enciclopedia de Diderot y de Alembert. Los gabinetes de curiosidades se completaban a veces con piezas de anatomía. En la colección del duque de Orleans, que en la actualidad está dispersa, se podían admirar realizaciones anatómicas en cera del famoso escultor André Pinson, quien más tarde se convertiría en el creador de modelos de cera para Honoré Fragonard. La mujer de la lágrima resulta espectacular. Muestra por un lado una cara con una lágrima descendiendo del ojo, y por el otro un corte sagital de la cabeza que muestra el encéfalo, el cerebro. Se tiene la sensación de estar viendo la serie de las emociones que se manifiestan en esa lágrima que resbala por la mejilla. Las obras de Pinson destacan por la calidad artística o la calidad estética que encierran. Como contraste, podemos ver las obras de Florence, que son mucho más anatómicas, con multitud de detalles. Las de Pinson son más sobrias. Contemporáneo de Fragonard, Felice Fontana, creador del taller de ceroplastia de Florencia, realizó a mediados del siglo XVIII figuras anatómicas de cera para la enseñanza. Al igual que Fragonard, quería servir a la ciencia, pero haciendo superflua la exhumación de cadáveres al crear figuras de cera más reales que las auténticas.
con su Venus mostrando el intestino desplegado con todos sus vasos sanguíneos y el conjunto del sistema linfático, algo imposible de conseguir de forma natural, Fontana creó una obra de anatomía artificial que dejaba atrás los límites de la disección. La época en que vivió Fragonard era la culminación, el cénit de un proceso histórico a gran escala que venía del final de la Edad Media o del Renacimiento y que dio un giro total a la forma en la que la gente veía el cuerpo humano. El hecho de que utilizaran como material de trabajo difuntos auténticos, cadáveres auténticos, y buscaran la fuente de la vida trabajando con seres muertos, significaba que el cadáver era el límite, algo que marcaba una frontera que nadie podía cruzar. Durante los 20 años posteriores a su despido, Fragonard usó su fama entre los curiosos parisinos para ganarse la vida y acumular una colección inmensa de figuras anatómicas. Durante ese periodo, en el que la historia pierde su pista, debió de diseccionar cientos de cadáveres. Lo necesito más fresco. Hay clases por todo París, a otros les interesará. Mis clientes son exigentes y yo también. Recójalos directamente de la calle, si los quiere más frescos. Eso es, vaya a recogerlos de la calle. Uno de los problemas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, era el aprovisionamiento de cadáveres. Las reformas en la enseñanza médica en París requerían que cada estudiante tuviera su propio cadáver para diseccionar. Así que la demanda de cadáveres se disparó. La oferta no era suficiente. Había desabastecimiento a través de las vías oficiales, legales, reglamentadas. Eso hizo que se desarrollara una especie de mercado negro de cadáveres. Había individuos que robaban cadáveres de los cementerios y luego, durante la noche, vendían la mercancía en las calles de París. Una vez realizada la disección, había que deshacerse de los restos. Hay descripciones de la ciudad que hablan de trozos de cadáveres pudriéndose aquí y allá porque los estudiantes de medicina o cirugía los tiraban a la calle, los quemaban en los áticos o los arrojaban al Sena. Para nosotros, el siglo de las luces significa racionalidad, la aplicación de reglas racionales para interpretar el mundo, pero a la vez hay curiosidades mucho más perturbadoras. Es bien conocida la forma en que algunos criminales ejecutados acababan desollados en los quirófanos. Había toda una cadena de conexiones entre las diferentes manifestaciones o investigaciones de la ciencia. Cuando ejecutaron a los bandidos de la banda de Orger que asaltaban granjas en Beauce, se envió de inmediato a un anatomista para que preservara sus cabezas. Entonces todavía no se usaba el formol, porque todos estaban convencidos de que en sus rasgos, en la forma de su cara, se podrían observar los principales caracteres fisonómicos que permitieran interpretar su carácter, etc. Era un fenómeno que lo unía todo. En 1792, en mitad de la tormenta revolucionaria, Fragonard reapareció de pronto. La conmoción política le hacía entrever la posibilidad de hacer avanzar la causa de la anatomía. Señorita. ¿Señorita? Ciudadana Dumas. ¿Y tú? Debo de ser el ciudadano Fragonard. ¿A dónde lleva la cabeza de ese pobre diablo?
A las calles de París. Y luego al infierno. Redacta un informe destinado a la Asamblea Legislativa. Propone la creación de un Gabinete Nacional de Anatomía formado por las 1500 piezas de su propia colección. Ciudadanos, la nación francesa posee más o menos todo lo que hace falta para hacer florecer todas las ciencias, excepto la anatomía. Queremos proponer a la Asamblea Nacional una institución que nos falta. Una institución sin la cual la medicina y la cirugía estarán siempre atascadas. Proponemos la creación de un gabinete anatómico nacional. Planteo la creación de una institución con miles de preparaciones anatómicas que se pudieran usar en la enseñanza y preparación de los médicos y cirujanos que tanto necesitaba la revolución, sobre todo en los campos de batalla. Su proyecto no se hizo realidad, pero Fragonard desempeñó un papel activo en la política educativa que la joven república puso en marcha a partir de 1793 para reemplazar a las instituciones eliminadas. Hubo una ruptura y a la vez se buscaba reconstruir el universo en conformidad con los nuevos ideales de la pedagogía republicana. Fue entonces cuando Condorcet y los miembros de la Convención pusieron en marcha el mayor proyecto de reforma educativa llevado a cabo entre la caída de la monarquía y el siglo XIX. Después de la abolición de las academias, el pintor David, próximo a Robespierre, propuso un jurado nacional de las artes, formado por almas fuertes, con sensibilidad para apreciar lo real y grande que proporciona el estudio de la naturaleza. Entre las 55 personalidades elegidas estaban los dos Fragonard, el pintor y el anatomista. Esto ya no es un taller, es una colmena. La revolución avanza en todos los campos, incluido el del arte. Es la hora de unir y combinar los talentos por el bien de la patria. ¿Combinar los talentos? Siento admiración por usted, y la anatomía me apasiona. Venga a ver. Usted desmonta los cuerpos y yo los vuelvo a montar. Mire, primero el esqueleto, luego la piel, los músculos y la ropa. Y ya está listo. Una demostración elocuente. La revolución necesita hombres como usted. Fragonard participó también en la Comisión Temporal de las Artes, cuya misión era conservar los monumentos hermosos, las colecciones útiles, la herencia de sabiduría que Francia reclama, y cuya inmensa cualidad promete la posibilidad de crear gran número de salas de exhibición y gabinetes en toda la República. Salvaguardar el patrimonio se convirtió en una preocupación esencial para todos aquellos revolucionarios que inventaron el concepto del museo abierto a todos. Fragonard contribuyó haciendo el inventario del gabinete de Alfort. Se encontró con un espectáculo desolador. La colección a la que había dedicado tanto esfuerzo estaba abandonada, en un estado lamentable. Redactó de su propia mano 186 folios, inventariando 3033 piezas, y solicitó que se trasladaran a París. En 1795 asumió la dirección de preparaciones anatómicas de la nueva Escuela de Salud de París. El descubrimiento del cuerpo y todos sus órganos se había completado. A partir de entonces, los anatomistas se iban a interesar más en los aspectos patológicos. El sucesor de Fragonard en la Escuela de Salud, Guillaume Dupuytren, se convertiría en el maestro indiscutido de esa disciplina. En la primera mitad del siglo XIX, comparándolo con la época de Fragonard y con toda la tradición anatómica anterior, hubo un cambio de época. Se entró, por decirlo así, en la gran época de la anatomía patológica. Se estableció la relación de las lesiones en los órganos de los cadáveres en las autopsias con los síntomas de las enfermedades. Aquí se conservan piezas que no son de una anatomía normal, como se hacía en la época de Fragonard y antes de él. Estas piezas están destinadas a mostrar
el abanico de anomalías de la naturaleza y las consecuencias de las enfermedades en el organismo. Habiendo agotado todas sus fuerzas, Honoré Fragonard murió con su siglo, en 1799. En su oración fúnebre, el director de la Escuela de Salud dijo: completamente dedicado a sus ocupaciones anatómicas, imaginó y creó piezas que deseaba sinceramente que viéramos. No escribió nada. Se puede decir de él que hablaba para los ojos. Como decía a todo aquel que le hablaba sobre su gabinete: pase y vea. Por medio de los degollados de Fragonard, podemos observar el arte científico que practicaba cortando cadáveres en la soledad de su sala de disección para revelar los secretos del cuerpo humano. Estos especímenes desollados son un testimonio valioso de un siglo que dio un vuelco a la sociedad y transformó por completo la civilización occidental, cambiando nuestra forma de pensar y nuestra relación con el conocimiento.